The Toxic Avenger. El Toxic Avenger original de 1984, creado por Lloyd Kaufman y Michael Hertz, arranca con un estilo punk y caótico que define todo lo que Troma representa: mal gusto, humor negro y cero filtros. Desde los primeros minutos sabemos que estamos en un universo donde lo absurdo manda, un entorno lleno de personajes grotescos, bromas crueles y un protagonista, Melvin, tan torpe y marginado que parece sacado de una caricatura. La caída en el barril de desechos tóxicos no solo lo transforma físicamente, sino que también da inicio a una sátira de la sociedad americana disfrazada de comedia gore. Su motivación: simple venganza. En cambio, la versión del 2023, dirigida por Macon Blair y producida por Legendary Pictures, comienza con una estética mucho más cuidada, casi de cómic. Aquí el protagonista es Winston Goose, un conserje enfermizo y padre soltero que intenta sobrevivir en un mundo corporativo opresivo. Su tragedia no es una broma, sino una crítica al sistema laboral, de salud y a la desigualdad. El tono sigue siendo irreverente, pero más controlado, y su motivación se expande. Ya no es solo venganza, es también sanarse. En la versión del 84, el desarrollo es simple pero efectivo. El Toxic Avenger se convierte en una especie de vigilante deformado que limpia las calles de Tromaville, enfrentando delincuentes exagerados y situaciones cada vez más absurdas. La historia no se preocupa por la coherencia. Lo importante es el espectáculo, el humor gore y la sensación de que cualquier cosa puede pasar. La película avanza a punta de energía anárquica y efectos prácticos que hoy se ven ridículos, pero encantadoramente auténticos. En la versión del 2025, el desarrollo busca un equilibrio entre homenaje y modernización. La narrativa es más estructurada. Se exploran las motivaciones de Winston, su relación con su hijo y su conflicto con una megacorporación dirigida por el gran villano. Hay guiños constantes al original, pero con un tono más autoconsciente, casi paródico. Aún así, se nota que Blair entiende lo que hizo grande al original, esa mezcla de repulsión y ternura. Aquí es donde ambas versiones brillan a su manera. En 1984, las peleas son puro cine de garage. Sangre de salsa de tomate, brazos de goma y un héroe que usa su fuerza monstruosa para aplastar cabezas y arrancar extremidades. Son escenas grotescas, pero llenas de inventiva. La violencia es tan exagerada que se vuelve humor. Kaufman usaba cada pelea para burlarse del cine de acción ochentero y del moralismo hipócrita de la época. En 2023, las peleas son una fiesta visual. Con mejores efectos, coreografías y humor negro, Macon Blade logra una mezcla entre el caos del original y la espectacularidad moderna. La cámara se mueve con energía, la música es explosiva y los golpes se sienten, pero sin perder la ironía. Hay sangre, vísceras y locura, pero también estilo, un Troma con presupuesto. Guys, this is the. En The Toxic Avenger de 1984, los villanos son puro exceso ochentero. Adolescentes crueles, musculosos y ridículamente sádicos que atropellan a la gente por diversión. Son caricaturas vivas del bullying y la corrupción.
tan absurdos que terminan siendo divertidísimos. Su maldad no busca profundidad, sino provocar risas nerviosas y asco, con un tono que mezcla la crítica social con la comedia más grotesca. Son el reflejo perfecto de la era: violencia, ego y desdén total por los demás. En cambio, The Toxic Avenger del 2023 actualiza esa maldad al mundo moderno. Los villanos ya no son simples bravucones, ahora encarnan el poder corporativo y la explotación laboral, con un humor más oscuro y un toque de sátira política. Hay enemigos con más carisma y estructura, pero sin perder el espíritu absurdo del original. Mientras los de 1984 eran pura locura sin filtro, los del 2023 tienen una capa de ironía más consciente. Uno muestra la maldad de la calle, el otro la del sistema. Pero ambos mantienen algo esencial: el placer culpable de ver cómo el justiciero tóxico les da su merecido con sangre, humor y desfachatez serie B. El Toxic Avenger original termina como empezó: caótico, exagerado y sin miedo a la ridiculez. El monstruo se convierte en héroe, Tromaville lo acepta y el mensaje, bajo toda esa mugre y humor negro, es casi tierno. Incluso un marginado puede ser un símbolo de justicia. No hay moraleja pulida ni final correcto. Es la celebración del cine serie B en su máxima expresión: sucio, libre y divertido. En la nueva versión, el final busca un cierre más emocional. Winston acepta su monstruosidad como una forma de redención, no de venganza. Se siente más humano, más trágico, pero también más universal. Blair cierra con un homenaje visual al clásico, pero deja claro que esta versión no intenta reemplazarlo, sino reimaginarlo para los problemas coyunturales de la sociedad del momento. En definitiva, The Toxic Avenger de 1984 es la esencia de la serie B: un caos de humor, sangre y rebeldía sin filtros. The Toxic Avenger 2023, en cambio, es una reinterpretación moderna, más pulida, pero igual de irreverente, que respeta el espíritu original mientras le da un corazón nuevo. Ambas son caras del mismo monstruo, una hecha de tripas y risas ochenteras y la otra de ironía y empatía contemporánea. Y al final, las dos nos recuerdan que a veces lo más tóxico puede ser lo más humano. Y no la vamos a calificar. Vamos a dejar que ustedes mismos decidan cuál es la mejor, con una cerveza en la mano. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.